Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy estamos en una comparativa un poquito desigual, todo hay que decirlo, pero son dos terminales que se están viendo mucho en el mercado, se están comercializando de una forma masiva, están siendo muy anunciados, cada uno en su momento. Sony Xperia S en la izquierda, Samsung Galaxy S2 en la derecha. Claramente no se trata de ver qué terminal es mejor, el Sony gana. Básicamente es así, salvo en ciertos aspectos. La cuestión es si merece la pena pagar por el sobreprecio que tiene el Sony con respecto al Samsung. Tampoco es una barbaridad, no son 300 euros, pero queríamos comentar este pequeño enfrentamiento entre los dos terminales para deciros en qué destaca uno y de otro, o sobre todo en qué ventajas tendría el Sony sobre el Samsung. A nivel estético, el Sony tiene un diseño mucho más novedoso, más moderno. El Samsung apuesta o apostó en su momento, puesto que el móvil actual es el Samsung Galaxy S3, pero también es verdad que en cuanto a precio y a enfoque, quizás el Samsung Galaxy S2 no esté tan lejos del Sony como pudiera parecer a priori. Los dos traen de forma nativa Android 2.3 Gingerbread, los dos son actualizables a la versión 4.0 Ice Cream Sandwich. Los dos tienen pantallas de 4,3 pulgadas. Eso sí, el Sony tiene una resolución de 1280 x 720 y de 480 x 800 para el Samsung. Primera ventaja para el Sony. El grosor, muy diferente, 10,6 milímetros frente a los 8,9 del Samsung Galaxy S2. Pues en cuanto a grosor y a peso, casi 30 gramos menos para el Samsung. El ganador es el Samsung, y además es una cosa que se nota, Sony nos hace incómodo en la mano, pero es más cómodo tener el Samsung si tenemos los dos sopesándolo, o si vamos a considerar eso como algo crucial. Cámaras delanteras, las dos tienen 1,3 para el Sony, 2 megapíxeles para el Samsung. Básicamente las dos funcionan bien para videollamadas y desbloqueo facial, que es para lo que se usan, pero si le damos la vuelta y centramos las cámaras traseras, pues entonces ya vemos una pequeña diferencia. 12 megapíxeles en el Sony, 8 en el Samsung. Pero ojo, hay que decir que la cámara del Sony es ligeramente mejor, y decir eso y no decir que es brutalmente mejor ya es un punto a favor del Samsung. Es decir, la cámara del Samsung es posiblemente la mejor que se ha montado en un Android en el año 2011. Estamos ya en el 2012, el Sony ha hecho acto de presentación con una de 12 megapíxeles con una calidad muy buena, la respuesta, el software, etcétera. Es decir, si valoramos muchísimo la cámara, quizás nos tengamos que ir a por el Xperia S, pero si valoramos solo mucho la cámara, los dos son muy buenos terminales en este aspecto. Hay que considerar que son los dos gama alta en cuanto a las cámaras, también en cuanto al resto de prestaciones, evidentemente, y que hay que tener en cuenta más la pantalla que lo que es la cámara. Los dos tienen procesador dual core, 1,5 para el Sony, 1,2 para el Samsung, 1 GB de RAM en ambos casos, 16 GB de almacenamiento para el Samsung, 32 para el Sony, pero el Samsung tiene una ranura para micro SD que podemos ampliar hasta 32. En el caso del Sony Xperia S tenemos una micro SIM, en el caso del Samsung Galaxy S2 tenemos una SIM normal. Si esto es importante para vosotros, pues también tendréis que considerarlo a la hora de la compra o de cambiar de un terminal a otro. Con respecto al software, bueno, pues aunque ambos son Gingerbread, el Samsung Galaxy S2 ha sido actualizado oficialmente ya, mientras que el Sony Xperia S está en ello. Llama bastante la atención. Vamos a cambiar el brillo de la pantalla para ponerlo al máximo. Para que podáis contrastar las dos pantallas en igualdad de condiciones. Las dos pantallas son aceptablemente buenas. ¿Qué pasa? Que la del Samsung Galaxy S2, como las AMOLED, pues tiene un tono verdoso azulado. La del Sony, con el motor Bravia, tiene unos colores mucho más reales, aparte de que por supuesto la resolución es mucho mejor en la del Sony. La respuesta, sin embargo, pues es bastante
válida en los dos, no ha dado ningún tipo de problemas. Como veis, evidentemente hay más diferencias. El chip NFC, por ejemplo, que tiene el Sony, que no tiene Samsung, la salida micro HDMI que tiene Sony, que tampoco tiene Samsung, etcétera, ¿no? Es decir, estamos ante dos terminales que pueden ser equiparables en el sentido de que son los dos gama alta, han sido pensados para un público exigente, tienen Android, se actualizarán a la última versión. Bueno, a la última no sabemos si oficialmente, puesto que la última ya es Android 4.1 Jelly Bean y no la 4.0 Ice Cream Sandwich. ¿Merece la pena cambiar del Samsung al Sony Xperia S? Hombre, pues todo es una cuestión de dinero, ¿no? Es decir, si no es un problema para nosotros, sí, el Sony es un móvil mejor, pero si no es algo apremiante, si no le vamos a sacar mucho partido a las características NFC, a la cámara de 12 megapíxeles o a la salida micro HDMI, si la pantalla para nosotros no es un motivo importante para cambiar de móvil, pues a lo mejor con el Samsung Galaxy S2 podemos aguantar un tiempo más, ¿no? Es decir, nosotros siempre aconsejamos que de forma general cambiemos de terminal cada 2 generaciones. No obstante, muchos de los que componemos Bimove pues cambiamos cada 6 u 8 meses, ¿no? Pero digamos que un terminal se queda obsoleto realmente a los 2 años. Y por obsoleto entendemos que hay muchas mejoras que podrían beneficiarnos, pero no que no sirva el móvil, en absoluto. Hay móviles de primera generación con Android que son perfectamente operativos ahora. La cuestión es para qué lo vamos a usar. Redes sociales, WhatsApp y poco más, pues cualquier móvil Android casi nos vale. Ahora, si vamos a pedirle mucho, sobre todo en el apartado multimedia, entonces sí merece la pena pasar al nuevo Sony Xperia S. Si tenéis cualquier duda, ya sabéis que nos la podéis dejar en los comentarios del post y también en lo referente a estos móviles o a cualquier otro sistema operativo o dispositivo con Android o con otro sistema en foromoviles.com. Un saludo.